Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas de México. Los Estados Unidos mexicanos es un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte, teniendo una población total de más de 128 millones de habitantes. Limita al norte con los Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. México es el 10º país más poblado del mundo. Aquí se encuentran ciudades con densidades de población muy elevadas, albergando metrópolis de gran importancia para el desarrollo social, político, económico y cultural de la nación mexicana. Teniendo esto en cuenta, acompáñenos a ver el Top 10 de las ciudades más pobladas de México. Top 10. Iniciamos esta clasificación con Nezahualcóyotl, con una población de 1.072.676 habitantes, también conocida como Ciudad Neza. Es uno de los 125 municipios del Estado de México. Esta urbe está ubicada al oriente de Ciudad de México y tiene una superficie de 63.74 kilómetros cuadrados. Su densidad de población destaca por ser una de las más altas del país, albergando 16.900 personas por kilómetro cuadrado. La población de Nezahualcóyotl experimentó un importante aumento en los años 70, década en la que el número de habitantes del municipio creció en un 131% a causa de la gran cantidad de inmigrantes provenientes de otros estados de México. Sin embargo, la población total del municipio ha disminuido considerablemente desde los años 80 hasta la actualidad, debido a la falta de espacio que padece el municipio, hecho que ha provocado que una gran parte de sus habitantes migre a lugares menos poblados para poder asentarse. Top 9. Continuamos con Monterrey, con una población de 1.142.952 habitantes. Es la capital del estado de Nuevo León y se encuentra en la región noreste de México. Esta metrópoli es considerada el principal centro industrial, comercial y económico del norte del país. Y, según censos nacionales de población realizados en Monterrey, se puede evidenciar que el 87.3% de sus habitantes viven en el área metropolitana de la ciudad. De igual manera, Monterrey es una de las ciudades más habitables de México y, según estudios, el suburbio de San Pedro Garza García es la urbe con la mejor calidad de vida del país. Asimismo, Monterrey es considerada como una ciudad mundial beta, cosmopolita y competitiva, rica en historia y cultura, siendo una de las ciudades más desarrolladas de México. Top 8. Le corresponde esta posición a Zapopan, con una población de 1.257.547 habitantes. Es uno de los 125 municipios que conforman el estado mexicano de Jalisco y, según su evolución demográfica para el año de 1950, la población total del municipio de Zapopan era de 27.115 habitantes. Para 1960, la población aumentó al 100% y llegó a 54.562 habitantes. Luego, la población creció un 300% y alcanzó en el año de 1970 un total de 163.185 habitantes. El incremento poblacional durante la siguiente década fue del 238.5%, el cual ascendió a 389.081 habitantes en este municipio. En 1990, Zapopan contó con 712.008 habitantes y para el año 2000 en adelante, la población rebasó el millón de habitantes. Top 7. Se le otorga este lugar a Guadalajara, con una población de 1.385.621 habitantes. Es la capital del estado mexicano de Jalisco. Esta ciudad se encuentra ubicada en el occidente del país, dentro de la zona geográfica conocida como Valle de Atemayac, también conocida como la Perla Tapatía. Es considerada como uno de los centros políticos, económicos, sociales, culturales y turísticos más importantes de México. La densidad poblacional de esta metrópoli es de 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado y la mayoría de la población en esta ciudad vive en áreas urbanizadas. Sin embargo, el único territorio sin urbanizar corresponde a la barranca de Huentitán, debido a sus características y por ser un patrimonio natural de la ciudad.
Top 6. Seguimos con Ciudad Juárez, con una población de 1.501.551 habitantes. Es una ciudad industrial del norte de México, en el estado de Chihuahua, a orillas del río Bravo. Esta urbe también fue conocida como El Paso del Norte hasta el año de 1888. Ciudad Juárez es una ciudad estratégica, ya que se encuentra en la frontera con los Estados Unidos, siendo un punto de paso fronterizo muy importante entre los dos países. Entre las décadas de 1960 y 1990, Ciudad Juárez experimentó un acelerado crecimiento poblacional debido en gran parte a las maquiladoras recién establecidas en la zona, lo cual despertó el interés laboral de muchos trabajadores del país para establecerse en esta metrópoli. Sin embargo, a partir del año 2009, esta ciudad ha experimentado un éxodo masivo de personas que huyen de esta urbe a causa de la inseguridad y la violencia en curso de la guerra contra las drogas que se vive en Ciudad Juárez. Top 5. En este lugar del ranking encontramos a Puebla de Zaragoza, con una población de 1.542.232 habitantes. Es la capital y ciudad más poblada del estado mexicano de Puebla. Se localiza en el altiplano central de México, en una zona geográfica conocida como el Valle de Puebla. Cabe destacar que el 94% del total de su población vive en la zona urbana de la ciudad, convirtiendo a esta urbe en un lugar densamente conglomerado, y esto se debe a que aquí se desarrollan gran parte de las industrias manufactureras y de transformación de la región, atrayendo a muchos trabajadores de otros estados mexicanos a vivir y asentarse en esta ciudad buscando mejores oportunidades laborales. Top 4. Ahora es el turno de León, con una población de 1.579.803 habitantes. También es conocida como León de los Aldama. Es una ciudad mexicana perteneciente al estado de Guanajuato. Como dato interesante, cabe resaltar que la ciudad de León concentra el 25.6% de los habitantes de todo el estado de Guanajuato. Asimismo, la zona metropolitana de León es una región urbana resultante de la unión de 4 municipios de Guanajuato, entre los cuales están León de los Aldama, Silao de la Victoria, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Sin embargo, el mayor desarrollo económico, social y demográfico de esta zona metropolitana se encuentra en el municipio de León de los Aldama. Top 3. En esta posición encontramos a San Cristóbal Ecatepec, con una población de 1.643.623 habitantes. Es una ciudad mexicana, cabecera municipal de Ecatepec de Morelos y cabecera regional de la región de Ecatepec. Esta metrópoli forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y es la ciudad más poblada del Estado de México. Esta urbe tiene una de las mayores ocupaciones de suelo urbano del país, con densidades de población muy elevadas por kilómetro cuadrado, y este aumento exponencial de sus habitantes trajo como consecuencia la construcción masiva de urbanismos, dejando a esta ciudad con pocas áreas verdes disponibles que sirvan como pulmones naturales para el beneficio ecológico de sus ciudadanos. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada de México, se encuentra Tijuana, con una población de 1.810.645 habitantes. Esta urbe está localizada en el estado de Baja California. Asimismo, se cataloga como ciudad global por ser un importante centro de cultura y comercio en el país, y según estudios es la ciudad fronteriza más visitada del mundo. El crecimiento de Tijuana se explica en gran parte por la cantidad de personas y familias completas que emigran del sur y centro de México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica buscando empleo. Muchos de ellos, al no poder cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, se convierten en pobladores de la ciudad. De hecho, 944.053 habitantes, es decir, el 49% de la población de Tijuana es nacida en otra entidad federativa mexicana u otro país. Top
1. Encabezando este ranking se encuentra Ciudad de México, con una población de 9.209.944 habitantes, anteriormente conocida como Distrito Federal DF. Es la capital de México. Se localiza en el Valle de México, en la región centro-sur del país, y su densidad poblacional concentra el 7.3% de la población total de todo el país, siendo considerado el núcleo urbano más grande de México y el principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento de la nación. Cabe resaltar que muchos ciudadanos mexicanos y extranjeros han sido atraídos desde la década de 1950 en adelante a migrar a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades laborales y calidad de vida, trayendo como consecuencia que sus áreas urbanas del centro y zonas limítrofes de la ciudad quedaran superpobladas, aumentando de manera descontrolada su densidad poblacional. ¿Estabas imaginando que Ciudad de México sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas de México? Queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a tu canal Central Top 10. También activa la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.